Amada iglesia, pasa a ustedes, hermanos. Acomódense, por favor. Pareciera que cada uno de nosotros, por el tipo de voz que quiero decir que la mía no es para mucho menos la más apropiada, pareciera que le tienen que estar meneando aquí a la consola, hermanos. Ahorita también parece que allá atrás no me oigo afónico, no sé, hermano. Eh, bueno, ya vieron ustedes, hermanos, el título, Iluminados los ojos del corazón. Seguramente Pablo, ya sea referencia a nuestro hermano director, establece esta parte de los Efesios en un momento de tiempo y espacio, hermanos. Y hablo de tiempo y espacio en cuanto a el desarrollo de la propia vida, pero seguramente lo asociaba también al desarrollo de la vida particular de él y de un pueblo que traía también un sentido de misión y de proyección a través de la historia, hermanos, como es el pueblo que comúnmente asociamos y estudiamos sábado tras sábado. En las condiciones del libro de los Efesios, hermanos, ya lo decía nuestro director, y en particular de Pablo, quizá no eran las más propicias, pero en algún momento se vuelven las propicias, hermanos, para en algún momento poder experimentar precisamente la presencia de nuestro Dios en este ser en particular. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando hablamos de iluminados los ojos del corazón? Ya no podría yo ir y tratar de penetrar bajo el mismo esquema que ya varios de nuestros expositores lo han tocado una y otra vez y ya reiteradamente, hermanos, en cuanto a el entendimiento con aspectos del corazón y el corazón con aspectos de entendimiento, hermanos. Ya creo que estamos en un muy buen nivel y podemos manifestar que podemos tocar en algún momento de manera indistinta el término de corazón, aunado al entendimiento y el razonamiento aunado al corazón, y del corazón pasamos nuevamente a una lógica y a un entendimiento, por supuesto, comúnmente canalizado hacia la parte espiritual, pero ¿por qué no también a un contexto de tipo material? Iluminados es darse cuenta, hermanos, de la verdad natural, fíjense, hermanos, de uno mismo. ¿Sí? Aquí ya el apóstol manifiesta ya una seguridad en cuanto a todos estos tópicos que él mismo ha venido desarrollando y ya desarrollado con aquellos que también oían su prédica, oían su palabra, hermanos. Era precisamente darse cuenta de una verdad natural que se da en uno mismo, hermanos. Es cierto, me dirán, ¿qué implica, hermano? ¿Qué quiere decir que este razonamiento, como la gente de fuera, a lo mejor ve la proyección y el inicio del sol, ve el cenit y ve también la inclinación, y también nosotros a través de un contexto natural y de entendimiento vemos el inicio del sol, vemos el clímax y en un momento el descender, el irse, el sol, podríamos así manifestarlo y estaríamos bajo la misma tesitura, hermanos. Pero no, yo creo que para nosotros ya implica en ese proceso, hermanos, mucho cúmulo de conocimiento que podemos insertar a toda esa serie de planteamientos, es cierto, naturales, que se dan en el razonamiento humano. ¿Qué quiero manifestar con ello? Que usted
al levantarse o al ver los primeros rayos del sol, en ese momento no se inclina y no va a decir bendita, bendita naturaleza, ¿no? O bendito, bendito sol. Más bien asociamos, ¿no? A un término mayor y decimos, ¿qué, hermanos? Bendito Dios, ¿no? Bendito Señor Jesucristo, ¿no? El maestro es claro y enfático en mucho de su razonamiento y los llevo poco a poco bajo esta serie de ideas, hermanos. El tema espero no hacerlo tan largo porque también tengo ahí una historia que va un poquito a tratar de romper, hermanos, un poco la dinámica con ello. Vaya usted al libro de Mateo y a ver si es posible manifestar también un poquito la otra narrativa que les hago. Mateo 6 del 19 al 21. Dice de la siguiente manera: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué, hermanos? Ahí está también nuestro corazón y está nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro intelecto y nuestro razonamiento. ¿Sí? Nuestros principios fundamentales en cuanto a este contexto, y perdón que me ponga la mano en la cabeza, porque entiendo que también de ello viene la parte del conocimiento, pero si alguien se lo pone acá, hermanos, entendemos que en esa cavidad ósea intramuscular, hermanos, también entendemos que de ahí, ¿sí?, parten muchos de los principios y de los sentimientos de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces el maestro dice, empieza a razonar de una manera natural, pero también bajo un contexto que te voy a dar bajo esto. Dice, haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro conocimiento, ¿sí?, ahí también está vuestro corazón, y donde está vuestro corazón también está ahí vuestro tesoro, vuestro entendimiento, hermanos. Esta parte de Mateo, hermanos, habla, es cierto, de un razonamiento por medio de un aspecto mental, hermanos, como también lo acostumbramos eh, establecer, pero también habla de la esencia propia, hermanos, del corazón, del entendimiento, pero también de la utilidad del mismo, hermanos. O sea, tenemos que salir, lo que quiero empezar a manifestar, tenemos que salir del contexto, ¿sí?, normal de toda la gente, hermanos. Es precisamente a donde nos quiere llevar nuestro Señor Jesucristo a través de ese razonamiento que Él tiene, llevarnos, permítanme decirlos, tratar de buscar su posición, su óptica, su visión, su sentimiento. ¿Sí? Nos quiere llevar a todos precisamente ahí, de tal manera que seamos en aspectos de utilidad, de calidad, hermanos. Daniel, fíjense, vaya usted al libro de Daniel 5, qué bueno que pareciera de un golpe, hermanos, verso 14. Sí, qué bueno, nunca, primera vez. ¿Sí? Vaya Daniel 5, 14. Fíjense en este personaje, ¿sí? A él empieza o experimenta aspectos muy similares a los mencionados. Daniel 5:14. Dice así, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y que, hermanos, y mayor sabiduría.
iluminados con ojos de el corazón, hermanos. Este personaje de Daniel, desde aquellas etapas de infancia, hermanos, de adolescencia, de juventud, lo íbamos razonando, pero aquí seguramente en este momento que su servidor y ustedes, hermanos, a través, permítanme viendo, a través de esa iluminación, he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Vaya Hebreos, hermanos, libro de Hebreos, y vayamos buscando capítulo 6, Hebreos 6, versículo 4. ¿Cómo de un escritor a otro escritor o de un personaje bíblico a otro personaje bíblico pareciera que la experiencia, con otras palabras, es un tanto y cuanto diferente, pero al parecer mantienen el mismo sello? ¿Cuál sello? El de Dios y el de el propio Jesucristo. Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de qué, hermanos, del Espíritu Santo. Otro elemento que se introduce al contexto general, que la mayoría de nuestro razonamiento, entendimiento, pero que lo entendemos como una como la propia esencia de nuestro Dios, es el Espíritu Santo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, hermanos. Seguramente esa es, ¿sí?, parte de nuestra experiencia, parte de nuestra enseñanza. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podríamos manifestar en estas palabras introductorias y ya hacia la parte del tema, hermanos? ¿Sí? Que el corazón, hermanos, o el entendimiento, no sé si estén conmigo, ¿sí?, razona. ¿Sí? El entendimiento, su corazón, ¿sí?, analiza. ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? El corazón de su hermano de al lado también, a través del entendimiento, piensa, hermanos. ¿Sí? Ese mismo entendimiento o corazón siente, ¿sí?, pero también interpreta, hermanos. Bajo este seguimiento de palabras y de ideas, hermanos, el corazón no puede ser un corazón común. No puede ser un corazón general. No puede ser un corazón común. Su corazón, su entendimiento, tiene que tener ya una clasificación y en esa clasificación una segmentación, pero independientemente hacia la parte, digamos, lógica y razonable, hermanos, tiene que también ser un corazón bajo la característica y un entendimiento de una dinámica importante, primeramente, ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Y después hacia nuestros familiares. Ese es el orden que nos marca nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que cuando tuvieres algo contra tu prójimo, ¿qué, hermanos? ¿Sí? Primeramente, arréglate con él. ¿Sí? Entendemos, ¿sí?, que nuestros familiares, nuestros amigos, toda en este espacio terrenal. Y después, preséntate a dónde, hermanos? Ante el Señor, ante tu Dios y eso, hermanos. Ya me está ayudando la campana, hermanos. Yo creo que ya, dicen ya que se baje el hermano. Por nuestras acciones, hermanos, ¿sí?, sería un tanto y cuanto limitado decir que este razonamiento
y bajo este cúmulo de experiencias que la vida nos ha llevado comúnmente, quiero decir, en acciones buenas, en acciones justas y apropiadas bajo nuestro criterio y nuestro parecer, ¿sí? En ese momento podemos decir actuamos de manera buena y utilizamos a ver ese es el término, tratando de equipararlo con el del maestro, cuando le dijeron maestro bueno, que conoce y que hemos aprendido precisamente de él. Pero vea usted algo que es importante. Lo siguiente, hermanos, que menciono es parte de la plática. En alguna ocasión hubo necesidad por parte de la familia. Está presente nada más aquí ahorita mi hija. Tuvimos que ir hacia el estado de Hidalgo, hermanos, como lo hacemos con cierta frecuencia. Vamos y regresamos. A veces es unas horas y volvemos a regresar. Ya hay la oportunidad de quedarse uno o varios días, hermanos, cualquier situación luego de la familia. En aquella ocasión, pues no había esto que les menciono. Hubo la necesidad de ir y no recuerdo, ya tiene hace algunos años, lo único que recuerdo es situado a Abraham, que también no se encuentra ya en inicio de preparatoria, algo así, hermanos. Fuimos, estuvimos, realizamos la actividad. De lo que recuerdo se queda Yasmín y su mamá en aquel lugar, familiares de Yola. Y Abraham y yo tenemos necesidad de regresar. Abraham pues por la misma escuela, está a turno de la mañana, comúnmente 7 de la mañana. Ya no nos recuerda, hermano, dirán ustedes, ¿no? Y su servidor pues un poquito más tarde pues también hacia la parte del empleo. Ya en carretera veníamos como cerca de las 3 de la mañana, hermanos. No es lo apropiado, pero se tuvo que hacer. Y ya Abraham en la inquietud y ello, pues siempre le ha gustado la parte de los vehículos. Me dice, pues yo manejo. Pues bueno, Abraham, ahora. Ya veníamos, hermanos. Veníamos en un tramo de una recta, hermanos, y en ese tramo de la recta veo a lo largo una figura que se atraviesa, que pasa como corriendo en el momento. Y para el carro, aunque viene uno a velocidad, pues comúnmente como ustedes, hermanos, 90, los 100, 110, 120, hay algunos que, bueno, manejan más rápido, ningún problema. Era inalcanzable aquel objeto que veo que cruza por el carro, 3 de la mañana. Enseguida, hermanos, un momento más, aparece en el, ¿cómo le llaman, hermanos? Pues parabrisas, hermanos, pero luego aquí le llaman muy en particular la parte un poquito, el medallón. Perdón, ahí es lo que quería. Gracias, hermano. Aparece, hermanos, es parte de lo mencionado. Aparece una figura, hermanos. Y esa figura va a la misma velocidad de Abraham, de su servidor del carro, aproximadamente 15 a 20 segundos, hermanos. Ahí va la imagen. La imagen, en algún momento, volteo, hagan de cuenta que voy aquí de copiloto, acaba el piloto, ya, me veo, al ser, más bien, iba a decir persona, al ser, vuelvo a bajar la vista, yo lo que experimenté. Otra vez inclino la vista, vuelvo a subir la vista, permanece él, permanezco yo y ello. Dije, en ese momento, pues pasan muchas cosas. Dije, espero que a lo mejor yo vengo muy cansado y Abraham, pues viene muy atento y yo estoy viendo cosas que a lo mejor no me corresponden ver. Ya, después de ese lapso, hermanos, aquella imagen se desvanece. A Abraham le digo, oye Abraham, ¿vistes lo que yo vi? A lo mejor me va a decir, pues no,
no, ya, estás muy cansado, estás viendo mal. Y me dice, sí. Y le digo, ¿qué aspecto tenía? Pues ya, también, hermanos, no quisiera llevarlo un poco más a la connotación, ni también es la intención un tanto y cuanto hacia la parte de establecer en estos momentos cuestiones de miedo. Simplemente, hermanos, Abraham también da su apreciación y corresponde a la mía. En ese momento, pues continuamos, hermanos, teníamos prisa. Ya vino el nerviosismo cuando aterrizamos ya a este departamento, hermanos. Comúnmente vivíamos siempre acá en la colonia de Victoria, en la colonia que está ahí, hermanos. Ya pertenecíamos aquí, ya llegamos y en la inquietud, pues ya también los nervios y todo ello. No sé si, hermanos, ¿por qué menciono esto? Si estos seres, hermanos, mantengan la característica de iluminación de los ojos del corazón. Me dirán, hermano, ¿por qué le preocupa eso? ¿O qué tendría que ver? Quizás son otros espacios y esos espacios son de Dios, ¿no? Con, digamos, permítanme decirlo así, con aquellas sociedades, hermanos. Pero se dan. Lo que yo vi, hermanos, era una imagen, no de terror, hermanos, pero sí sin la característica del tema de hoy, hermanos, de iluminación. Es cierto, nuestra tez tiende un poco hacia un poquito, digan algunos castaño y un poco hacia la parte de oscuro alguno de nosotros. No es nuestra piel blanca como alguna de otros seres humanos. Pero, hermanos, mantenemos la característica y brillo, hermanos. Y en la noche, hermanos, usted ve a su hermano y aún por algunas cuestiones, aunque se fuera la luz, hermanos, entra usted en espacios de confianza. Entra usted en espacios de donde en ese momento razona, analiza, piensa, siente, interpreta, pero su hermano irradia iluminación aún con sus ojos. Este ser, hermanos, era opaco. Era opaco, es lo que puedo decir. Tenía la imagen, tenía un rostro muy similar al de uno, pero era opaco. Pude ver sus ojos porque también en ello, fijamente, no había luz, hermanos. Aquí el contraste, hermanos, sería a lo mejor si le preguntáramos a aquel ser, ¿y vistes luz en este personaje? Y refiriéndose hacia mí, mantenía verdaderamente los ojos iluminados del entendimiento y del corazón. Muy probablemente aquel ser, ¿sí?, hubiera dicho también, hermanos, tristemente, no. Primera de Juan. En su capítulo 3, versículo 21 en delante. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en quién, hermanos, en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de qué, hermanos, de Él. Y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24.
y el que guarda sus mandamientos permanece ¿en qué, hermanos? En Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado, hermanos. Veamos cómo podemos ir a hermanos, este ser en particular. Me refiero a su ser, a mi ser, hermanos. En esto, poco a poco, mantener la característica y la naturaleza de la iluminación de Jesucristo. ¿En dónde, hermanos? En nuestro ser. Y esto también tiene que ser en aspectos también, hermanos, es cierto, de entendimiento de nuestro propio corazón, pero también, hermanos, de aspectos también físicos, hermanos. En ello tenemos que irradiar esa luz que manifiesta con los ojos de la iluminación de nuestro propio corazón. Juan utiliza unos elementos muy similares, mas no iguales a los de Pablo. Fíjese que establece aquí Juan, hermanos. Establece criterios de reprender, términos de probar, de conocer, hermanos. De tal manera que establece un entendimiento en el corazón bajo lo siguiente. Primera de Juan, ahí mismo, tan solo una vuelta, hermanos, a su sagrado volumen, 4 del 2 al 6. Vaya usted viendo qué elementos tomar de la palabra de nuestro Dios para precisamente iluminar esos ojos, hermanos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois ¿de quién, hermanos? De Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿en dónde, hermanos? En el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vosotros somos ¿de quién, hermanos? De Dios. En el momento, hermanos, si hacemos este simple ejercicio, hermanos, en creer verdaderamente que somos de Dios, hermanos, tendremos una particularidad muy precisa, de tal manera que iremos iluminando nuestro ser. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios, ¿qué, hermano? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué, hermanos? De error. ¿Sí? Este entendimiento, hermanos, esta luz, a la luz del entendimiento en nuestro corazón, implica establecer ya elementos más sólidos para nuestra vida, hermanos. Y poder en ese momento establecer una serie de ejercicios, hermanos, como la ejercitación que hacemos en la vida profesional, muchos de nosotros, de nuestros jóvenes en la vida estudiantil, hermanos. ¿Cómo van haciendo nuestros jóvenes? Se van perfeccionando. Y nuestras amas de hogar, ¿qué hacen, hermanos? Pues permítanme decirlo, los platillos cada vez mejor. Vamos perfeccionando, hermanos, de tal manera que la Escritura dice, ¿quieres estar iluminado? Ejercítate, pero de esta manera. Y empieza a entender ya algunos razonamientos en que lo que pertenece a Dios y lo que es ¿de quién? No de Dios. ¿Sí? Ya en esta claridad debemos ir viendo. Juan, ahí mismo, hermanos, saltamos al versículo 8. Fíjese, hermanos, y esto es también para nosotros. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque ¿qué, hermanos? Porque Dios es amor, hermanos. Miren, hermano, no nos está hablando de nada extraordinario. No, hermanos, es lo mismo.
Pero bajo ese sentido dice, verso 7, amados, amémonos, ¿qué hermanos? Unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y ¿qué hermanos? Y conoce a Dios. ¿Sí? Cuando en verdad a nuestro hermano de al lado, el de frente o tres bancas que está aquí físicamente, que a lo mejor no simpatizamos muy bien con él o con ella, entre damas o entre caballeros, entre jóvenes y entre nuestras señoritas, hermanos, si no hacemos este ejercicio de decir, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no estamos iluminados, hermanos. Así de fácil, así de sencillo, hermanos. No es únicamente a través del canto, porque al Señor, es cierto, hermanos, perdón, sería Abraham el descaro, hermano, de venir el sábado y venir a disgusto y decir, Señor, hoy no quiero cantarte. En la semana, todavía el día de ayer, antier, hubo un problema, alguno de nuestros hermanos aquí presentes lo vivió junto con la familia y decir, no, esta semana mi devoción no es contigo, y eso. No hay problema delante de nuestro Dios. Pero si no ejercitamos, si no establecemos ese orden que nos establece nuestro Dios de conducta, de ejercicio, ¿sí?, de disciplina, hermanos, en ese momento permítanos decir que como aquel ser parco que yo vi, pero también aquel ser parco que me vio, también ha de haber dicho, no, también está carente a ese que vi como copiloto. ¿Quién sabe cómo vería al piloto? Y no me meto ahí, no me meto. Aunque es carne de mi sangre y huesos míos, hermanos, ahí no me meto. Aquí, él era en el medallón, decía nuestra hermana, y yo viéndolo, él viéndolo. Con respeto, con respeto. ¿Sí? Verso 2, hermanos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en dónde, hermanos? En nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Verso 3. En esto conocemos que permanecemos en Él. Fíjese, hermanos, ya los razonamientos, ¿sí? Ya de permanencia, hermanos, y de pertenencia. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿de qué, hermanos? De su Espíritu. ¿Sí? El siguiente verso. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a quién, hermanos, al Hijo, el Salvador de qué, hermanos. ¿En verdad testificamos, hermanos? Yo creo que sí, hermanos, tratamos de hacerlo. ¿Sí? El problema que hubo, hermanos, varios de nuestros vecinos se dieron cuenta. Fue con un vehículo, para no hablar a lo mejor de más, hermanos. No fue y bien o mal, hermanos, no somos mucho de la amistad de la gente de la calle, pero bueno, nos decían, ánimo, los apoyamos, estamos con ustedes y eso. Hasta ahí, hermanos. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él, ¿en quién, hermanos? En Dios. Este mismo mensaje de Juan, hermanos, era muy similar al mensaje de quién, hermanos, cuando Jesucristo le establece la interrogante a quién, hermanos, a Pedro, ¿verdad? ¿Y tú quién dices que soy, Pedro? ¿Y qué dijo Pedro, hermanos? Tú eres el Hijo del Dios que, hermanos, viviente, hermanos. Fíjense que en ese razonamiento de experiencia, de entendimiento, pero también de sentimiento, de fe, ¿sí?, de análisis, de interpretación, ¿sí? Pedro observaba aspectos tan importantes que a veces escapan para
algunos de nosotros. Estamos por terminar, hermanos. Juan 5, ahí mismo, vaya un poquito adelante, y situamos nuestra vista en el versículo 9 en delante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de quién, hermanos, de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, hermanos, de su Hijo. Fíjese, el que cree en el Hijo de Dios tiene que el testimonio. Pudiésemos parafrasear, el que cree en el Hijo de Dios tiene que, hermanos, tiene luz, ¿sí? Tiene entendimiento, su razonamiento es acorde y adecuado, hermanos, porque el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, hermanos, de su Hijo. Esto nos corresponde a nosotros, hermanos, dar testimonio, ¿sí?, de lo que es el Hijo de Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida. ¿Y qué, hermanos? Vida eterna, hermanos. Y aquí ya la proyección, hermanos, no es, permítanme decirlo, bajo los ojos de lo que podemos apreciar, hermanos. Ya son aspectos de que proyectamos, y en esa luz tenemos elementos como de fe, como de constancia, como de disciplina, como de decisión, como que lo queremos lograr, hermanos, de tal manera que nos ofrece una vida que simplemente la alcanzamos a imaginar, pero no la podemos en algún momento manifestar y decir aquello otro. Y algunos dirán, vete al Apocalipsis y ahí verás las características de aquellas calles, de aquellas sensaciones, de aquellos espacios, hermanos. ¿Sí? Verso 12. El que tiene al Hijo, ¿qué, hermanos? Tiene la vida, tiene la luz. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene ¿qué? La luz, hermanos. Sí, hermanos. Lo más triste sería aquí, hermanos, que aquí algunos de nosotros, y también yo no me quisiera incluir, porque a veces digo, me incluyo, no, aquí no me quisiera incluir el que no tiene al Hijo de Dios, no tengo luz, y no tener ¿qué, hermanos? Posibilidad de vida, y de vida ¿qué, hermanos? Y de vida eterna. Esto sí sería doloroso, sería echar a perder, hermanos, toda una vida, ¿sí? Como aquel estudiante, hermanos, que a lo mejor teniendo calificaciones de excelencia y de calidad, en la indecisión de ir a buscar un empleo, hermanos, no lo quiere hacer. Sus razones tendrá, hermanos. Sus razones tendrá. Pero a lo mejor es en ese momento, a través del esfuerzo de la familia, de decirle, proyéctate, ve, busca esto, tú mereces ese lugar, tú mereces aquella gerencia, tú mereces aquella dirección, y a veces no. ¿Por qué, hermanos? A veces por temor, por situaciones a veces de tipo personal, pero siendo gente de gran calidad. Así nos ve el Señor, hermanos. Como gente de luz, hermanos, y creo que también sería lamentable no participar, hermanos, de esas promesas. Verso 16, estamos por concluir, 3 versículos más, hermanos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, hermanos, que no sea de muerte, ¿qué, hermano? ¿Qué nos toca? Pedir, hermanos. Ejercitemos lo que conocemos, hermanos. Si nos gusta a veces estos espacios así tan humanos, tan nuestros, que a veces no los queremos soltar, y señalamos a veces a nuestro hermano que de aquí, de a 3 bancas, hacia adelante, hacia atrás, hermanos. Bueno, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pida, hermanos, es nuestra responsabilidad. Y Dios, ¿qué, hermanos? Dará vida, hermanos. Fíjese. Esto es
para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que qué, hermanos, que se pida. Verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, hermanos. ¿Quiere usted en verdad tener luz, hermanos? Debemos de atender ya estos aspectos, hermanos. Ya no nos corresponde únicamente, a lo mejor diría Pablo, temas sencillitos, hermanos. Tenemos que ir por temas un tanto y cuanto más profundos, basados, ¿qué, hermanos? En una sencillez particular, la sencillez que manifestaba el maestro. Le interesaba siempre el prójimo, el más próximo. Le llevaban, le traían, llegaba, le chocaban. Por atrás, permítanme decirlo, hermano, hacia adelante, por los lados. Oye, maestro, preguntan que por los espacios, hermanos, que está reducido, maestro, ¿te molesta? No. El maestro, bajo ese tónica de ideas, lo manejaba de una manera excelente. Verso 19. Fíjense, sabemos que somos de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermanos, sí, sí. Pues eso ha sido parte de nuestra educación, de nuestra disciplina. Yo creo que de las primeras palabras de papá, mamá, tú eres de Dios, ¿no? Y a lo mejor ya le aunaban un poquito mal. Tú eres de Dios, no te juntes con aquellos. O sea, a lo mejor, allí con un sesgo por ahí de error. Pero sí, el primero era muy acertado. Tú eres de Dios. Ah, muy bien. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo qué, hermanos? El maligno. Qué palabras a veces tan duras y tan tristes. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado qué, hermanos? Luz. Nos ha dado perfeccionamiento, hermanos. Nos ha dado posibilidad. Nos ha dado el don de analizar. Nos ha dado a algunos el don de orar, de palpar, hermanos. Algunos de ustedes, fíjense que cuando me han tocado, hermanos, es diferente el tacto de todos ustedes a través aún de la mano, hermanos, no se diga más de la espalda. Es diferente, ¿sí lo han sentido, hermanos? Que al del amigo, ¿sí? Y vean que el del amigo es a veces más repetitivo, ¿sí o no, hermanos? Es más repetitivo, pero a veces es más sensible y se siente más acorde a nuestro organismo, hermanos, ¿sí? El toque que tenemos dentro de nosotros. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado luz para conocer al que es verdadero. Y estamos ¿en qué, hermanos? En el verdadero. O sea, estamos en el entendimiento, estamos con el corazón. ¿Sí? ¿En dónde? En su Hijo, ¿qué, hermanos? Jesucristo. No hay otra opción, hermanos. De veras, no hay otra. ¿De quién dicen que sois? ¿Que acaso alguno es de Pablo, otro de Apolos u otro de Cefas? ¿Qué decía el mismo apóstol? Que no hay salvación sino solamente en quién, hermanos, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y esto qué es, hermano? La vida eterna. ¿Quiere tener luz, hermanos? ¿Sí? ¿Queremos tener luz? ¿Queremos tener entendimiento, hermanos? ¿Sí? Apliquemos estas palabras conocidas en esta parte de la bendita Escritura y en ello, hermanos, irémonos proyectándonos a lo mejor no como un cuerpo opaco, sino como cuerpo de luz, un cuerpo que vive y un cuerpo que vive y experimenta
¿sí? La bendita presencia de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.